¿Y qué llevaba el sí era sembrador? ¿Qué llevaba en su mano? Llevaba la semilla de la palabra. Y dice que empezó a regar la semilla. Empezó a regar la semilla. Y parte de esa semilla cayó a la orilla del camino. Y llegaron las aves del cielo. ¿Y qué hicieron con esa semillita que estaba allí en el camino las aves? ¿Qué hicieron las aves? Se comieron la semilla. Parte de esa semilla cayó en pedregales. Pero salió el sol, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a la semilla? ¿Qué le pasó? Se quemó. Parte de esa semilla cayó en los espinos. ¿Y qué le pasó a esa semilla? Los espinos crecieron. ¿Y qué le hicieron a la pobre semillita? La ahogaron. Y parte de esa semilla que el sembrador llevaba cayó ¿dónde? Cayó en buena tierra. Y esa semillita que cayó en buena tierra, ¿qué pasó con ella? ¿Qué pasó con esa semilla? Dio fruto. ¿Y fruto cómo? En abundancia. Y yo me preguntaba, ¿verdad? Señor, ¿cómo hacer que yo de esos 4 tipos de terrenos que están mostrando en esta parábola, yo quiero ser buena tierra, yo quiero ser un buen terreno? ¿Cuántos queremos ser buen terreno, hermano? Y una de las cosas que necesitamos para ser buen terreno es oír la palabra. Oiga bien, es oír la palabra. Y para yo poder oír la palabra, yo tengo que estar atento a la palabra. Oiga bien, para yo poder oír la palabra, yo tengo que estar atento a la palabra. ¿Cuántas veces los padres están hablando o una persona nos está hablando y después decimos, ¿qué fue que no te oí? ¿Por qué no oí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no estaba ¿qué? Atento a lo que se me estaba diciendo. Hermanos, de los que estamos aquí, ¿cuántos en la semana vinieron las aves del cielo? Y como yo ¿qué? No estuve atento a la palabra. ¿Qué le quedó fácil a las aves? ¿Robar qué? ¿Robar qué? La semilla de la palabra. ¿A dónde nos llevó la predicación el domingo pasado? ¿Cuál era el propósito de la palabra del domingo? Atesorarla. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ejecutar esa palabra. Porque, hermano, no podemos únicamente quedarnos en oír la palabra. Ese es un paso. Pero de allí hay otro paso. ¿Cuál es ese paso? Obedecer ¿qué? La palabra que yo recibí. Porque si yo únicamente me quedo escuchando la palabra y no pongo por obra esa palabra, ¿qué sucede, hermano? La palabra entonces no puede producir fruto. Entonces la semana pasada la enseñanza de la palabra nos llevó, eso fue lo que ella intentaba hacer, eso. Para eso le envió el Señor. A provocar un movimiento dentro de cada uno de nosotros para regresar nuestros ojos, nuestro corazón a la palabra. Amén. O sea, el Espíritu trajo la palabra para provocar un avivamiento en nuestros corazones por leer, por meditar la palabra de Dios. Entonces la palabra empieza a provocar un movimiento de vida dentro de usted, dentro de mí, hermano. Pero si yo no presté atención a la palabra y no hice el movimiento de ir a la palabra, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la semilla? Se muere la semilla. Pero
Pero si ya aquí hermano, yo le voy a decir algo. Hubo un movimiento poderoso en la palabra. Un movimiento poderoso. O sea, el Espíritu tocó nuestros corazones. El Espíritu hizo lo que a Él le correspondía hacer. Pero ahora se necesita de mí, ¿qué? Una parte. Yo no me tocó únicamente para el domingo. Me tocó para provocar una obra dentro de mí, para que yo me siguiera moviendo en eso a lo cual Él me estaba llevando. ¿Estamos atentos, iglesia? Amén. Entonces, ¿cómo me convierto en un buen terreno? Exactamente. Escuchando la palabra, estando atento a la palabra. Pero no solamente atento. Cuando atendí, ya yo sé, tengo que hacer esto. Entonces viene la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? Accionar la palabra de Dios. Y cuando yo acciono esa palabra, entonces la semilla, ¿qué empieza a hacer la semilla? ¿Qué empieza a hacer la semilla? ¿Qué empieza a hacer la semilla? Oh, esa semilla empieza a germinar fruto. Porque para eso envía Dios la semilla a nuestra vida. Iglesia, Dios no da la palabra por darla. El propósito con el cual Él da una palabra me lo deja muy claro. La parábola del sembrador es que esa palabra produzca en mí un qué. Que produzca en mí un qué. Un fruto. Dígale a la persona que tiene al lado: el propósito por el cual Dios me da la palabra es para que esa palabra produzca en mí un fruto. Entonces dígale a la persona que tiene al lado, dígale: Dios quiere ver su fruto en ti. Oiga, y dice la palabra que Dios nos escogió a usted y a mí, ¿para qué? ¿Qué dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 15? ¿Qué dice? Que Dios nos escogió, ¿para qué? Para que llevemos fruto y nuestro fruto ¿qué? Permanezca. Dios te escogió para que lleves fruto. Dios te escogió, Dios te tomó, iglesia, para que tú lleves fruto. Dios no te escogió para que fueras un árbol pelado. Dios te escogió a ti para que tus ramas estén cargadas de su fruto. Porque por sus frutos, dice el Señor, conoceréis a mis hijos. Por sus frutos los conocerán de quién son. ¿Estamos entendiendo? Dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿a través de qué te va a llevar Dios a un crecimiento, a una semejanza a Él? ¿A través de qué? A través de la palabra. Ese es el propósito de Dios, a través de la palabra. Amén. Hermano, y muchas veces encontramos la palabra, ¿verdad? Y la palabra nos dice: desechen la ira. ¿Qué hacemos usted y yo con esa palabra? Cuando usted y yo sabemos que somos un chinchilín, que parecemos un toro bravo. ¿Sabe qué nos dio tan lindo? Dios a usted y a mí nos dio una voluntad. Amén. Dios a cada uno nos dio una voluntad. Y con esa voluntad yo voy a tomar decisiones. ¿Qué estamos haciendo usted y yo con la voluntad que Dios nos ha dado? Voluntad es la capacidad que Dios nos dio al hombre para elegir, para tomar decisiones. Y con la palabra hay que tomar decisiones. Con la palabra hay que tomar decisiones. La palabra, hermano,
te va a llevar a usted, nos va a llevar a usted y a mí a vaciarnos de nosotros mismos. La palabra nos va a llevar a usted y a mí a morir a nosotros mismos. Porque el propósito de la palabra es hacernos como Jesús. ¿Estamos entendiendo, iglesia? El propósito de la palabra es hacernos como Cristo Jesús. Por eso es que ella te lleva, hermano, a morir a tu carne. Ella me lleva a morir a mis deseos. Ella me lleva a morir, hermano, a mi concupiscencia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de la palabra? Es engendrar la vida de Jesús en mi vida. Amén. Amén. Iglesia, abre tus oídos en este día. El propósito de la palabra es engendrar a Jesús en ti. El propósito de la palabra es matarte a ti y darle vida a Jesús en ti. Es el propósito de la palabra. Por eso es que muchas veces la palabra nos incomoda. Porque ella viene a desaparecerte a ti. Ella viene a vaciarte a ti de ti mismo y viene a poner a Jesús dentro de ti. Por eso es que te incomoda muchas veces, hermano, porque está tocando tu carne, está tocando tu concupiscencia. Hermano, está quitando algo. La palabra viene a arrancar lo que no es de Jesús en nosotros. Y muchas veces, hermanos, cuando la palabra nos está hablando, nosotros empezamos a inventar muchas veces una cantidad de parapetos en nuestra mente. Y una de las cosas que al enemigo, con la cual trabaja nuestra mente, es decir, es que eso es muy fuerte para mí. Ay, no, eso sí me queda a mí como difícil. Ese evangelio es difícil. Oh, vivir la vida cristiana es difícil. Pero la palabra de Dios te dice, y esta es la fe que vence al mundo, la fe en el Hijo de Dios. La mentira del enemigo se va de nosotros. Si Dios escribió esta palabra para mí, es porque yo en el poder del Espíritu Santo puedo vivir esta palabra. Yo la puedo vivir porque su yugo es fácil y ligera su carga. Ahora el yugo que está sobre mí no es el yugo de la ley, es el yugo del Espíritu Santo que me da poder para que yo viva la palabra. Pues este es el amor ante Dios, a Dios, que guardemos ¿qué? Que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué más dice? Y sus mandamientos ¿qué? No son gravosos. Diga a la persona que tiene al lado, el mandamiento de Dios es para vida y no para muerte. Es para bien y no para mal. ¡Aleluya! ¿Cuál es el propósito de la palabra? Es para darnos vida. Es para hacernos bien a usted y a mí. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Somos los hijos de Dios. Papá, ¿para qué instruyes a tus hijos en tu casa? Para que le enseñes buenos valores. Papá, ¿para qué corriges a tu hijo en tu casa? ¿Cuál es el propósito, señor Jader, cuando usted corrige a su hija? ¿Cuál es el propósito, hermano Alfonso, cuando usted corrige a sus hijas? ¿Cuál es el propósito, hombre de Dios, mujer de Dios, cuando enseñas a tus hijos, cuando corriges a tus hijos? ¿Cuál es el propósito de tu corazón? ¿Es que tus hijos qué? ¿Es que tus hijos qué? Tengan que
qué, profeta? ¿Usted por qué le enseñó a Samuel la palabra? Para que tuviera vida en Cristo, para que fuera un hombre que cuando creciera, ¿qué? Tenga la guianza de Dios en su vida, porque usted sabía que él iba a necesitar esa guianza para actuar conforme a la palabra, y sería la palabra la que lo iba a guiar. Papá, que amas a tus hijos, cuando tú le enseñas, cuando tú lo corriges, es porque amas a tu hijo. Y porque quieres que cuando tu hijo vaya creciendo, que cuando tu hijo llegue a una edad de 20, 25, 30 años, tú puedas estar en tu mecedora tranquilo, papá. Porque sabes que sembraste el tesoro de la palabra, porque le enseñaste a tus hijos. Y aun cuando sean viejos, podrás irte al Señor confiado, porque sembraste en sus corazones la palabra que da vida al hombre. Amén, amén. Entonces, cuando Dios nos entrega su palabra, con ella nos está corrigiendo, con ella nos está enseñando, porque quiere que usted y yo seamos como hombres y mujeres como. La palabra que le dijo el Señor a Josué, no sé si la pastora Celita recordó esa cita el domingo. El Señor le dijo a Josué: Josué, no se aparte de tu boca la palabra, sino que de día y de noche, Josué, medita en la palabra. Josué, no se aparte de tu boca la palabra de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Porque entonces, Josué, harás prosperar tu camino, y todo, Josué, todo te va a salir bien. Aleluya. Entonces, el propósito de la palabra es para que todo te salga bien, hijo de Dios, para que te vaya bien en todas las cosas. Aleluya. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino, señor Adela, y todo te saldrá bien. No se aparte de tu boca la palabra, sino que de vez en cuando medita en ella. ¿Cuándo debemos usted y yo meditar en la palabra? ¿De día y de cuándo? ¿De día y cuándo más? ¿De día y cuándo más? Ese mandato es para quién. ¿Será que únicamente fue para Josué? Diga: ese mandato es para mí. Esa palabra es para mí. Y yo recibo la palabra, y yo tomo la palabra, y empiezo a meditar en la palabra. De día y cuando más. De día y cuando más. Cuando esté caminando, y cuando esté sentado, cuando esté levantado, y cuando esté acostado en mi cama, la palabra de Dios tiene que estar sonando en mi mente. Tiene que estar sonando en mi mente la palabra de Dios, la palabra de Dios. Aleluya. De día y de noche. Dígale a la persona que tiene al lado: ¿de día y qué? ¿De día y qué? Y cuando el pueblo salió de Israel, el Señor le dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel que tomen la palabra y que escríbela en los estantes, escríbela en las puertas, escribe la palabra, escribe la palabra, escribe la palabra. Iglesia, la palabra de Dios te empodera. La palabra de Dios te reviste, iglesia. Oh, cómo le queda al Espíritu Santo. Qué lindo es que el Espíritu Santo venga al depósito. Venga a tu depósito.
Porque para cada situación que vivimos en el diario vivir, tú y yo necesitamos la palabra, necesitamos el operar del Espíritu Santo. Y hay una batalla diaria entre las dos María Inés que están en mí. Hay una batalla diaria en ti, hermano. Y por eso es que necesitamos tanto meditar en la palabra. Meditar en la palabra. Todos tenemos en el diario vivir decisiones por tomar. ¿A qué nos impulsa nuestra carne? A tomar decisiones impulsivas, rápido, ¿verdad? Lo primero que se me viene a la mente. Pero si tú estudias la palabra, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios te lleva a consultar primeramente a Dios. Y estaba estudiando una porción de la palabra de Dios y decía que David estaba siendo perseguido por Saúl. Hermano, él lo tenía, como decimos nosotros, ¿verdad? A boca, ¿cómo es? A boca de jarro. Entonces, a boca jarro, o sea, tenía el enemigo aquí. Ya, allí. Y David dijo, o sea, ¿qué hago? Y dice la palabra que David consultó a Dios y le dijo, Señor, ¿me quedo aquí o desciendo a tal lugar? Y el Señor le dijo, muévete porque viene para acá. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros a la loca? ¿Cuántas cosas hacemos nosotros a la ligera? Pero cuando hay ese conocimiento de la palabra de Dios y tú tienes una decisión, tú tienes algo que tomar, ¿qué dices tú? De una vez el Espíritu Santo te recuerda. Y sabes que de una vez el Espíritu Santo te lleva. Vete, enciérrate en tu cuarto, ora a Dios y pon ese asunto delante de Él. Y hermano, tú te paras de allí y quizás en el momento oraste y dices, no tengo pistas, pero tú te paras de allí, hermano. Yo estoy segura que en el avanzar de los días o de los minutos tú sentirás la guianza del Espíritu de Dios en ti. Pero ¿quién nos enseña que debemos hacer eso? La palabra de Dios. Amén. La palabra del Señor. La palabra de Dios. Entonces Dios nos ha dejado la palabra para que nos vaya ¿cómo? Para que nos vaya ¿qué? Muy bien. Y dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y ¿qué? Pero si tu hijo escuchas esa palabra y esa palabra dice que voy a honrar yo al viejo maluco ese, que voy a honrar yo a la vieja esa gritona. ¿Qué estás haciendo cuando tú dices eso? ¿Estoy qué? La palabra la estoy tomando y ¿qué? La estoy rechazando, la estoy cogiendo y la estoy botando en la caneca de la basura. Iglesia, estoy tomando esto para enseñarte. Pero si tú estás escuchando, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y si tú realmente estás escuchando y recibiendo esa palabra, de una vez tú empiezas a decir, anda, o sea que lo que yo hice esta mañana, que le grité a mi papá, que casi se me salen los ojos de lo que se los abría mi mamá. ¿Qué empiezas a hacer de esa manera? ¿Estás qué? ¿Estoy recibiendo qué? La palabra. La palabra en ese momento, ¿qué está haciendo en ti? Te está redarguyendo. Ahí decía que la palabra es útil ¿para qué? Para redarguir. ¿Y sabes ese redarguir que busca provocar en ti y en mí? Un arrepentimiento, un cambio. Amén. Usted está entendiendo lo maravilloso de la palabra de Dios. Entonces usted abre el corazón y empieza a decir usted, a eso que hice no estuvo bien.
y empieza a decirle: Espíritu Santo, ayúdame, yo necesito cambiar esta actitud con mi papá, yo necesito cambiar esta actitud con mi mamá. Y si usted recibió esa palabra, le voy a decir algo: ya usted la aceptó, la está recibiendo, hijo. Y cuando tú llegas a casa, hay una lucha. Porque es que la palabra está matando la carne dentro de nosotros. Amén. Está aplastando el ego dentro de nosotros. La palabra está quebrantándonos. Y tú ves allá a tu mamá en el patio, y tú primero caminas, ¿verdad? Pero la palabra, ¿qué? El Espíritu que te está recordando, como tú la recibiste y la aceptaste, ¿qué sigue haciendo la palabra dentro de ti? Ella sigue operando, ella se está moviendo dentro de ti. Amén. Amén. O sea, ella no te va a dejar quieto. Ella no te va a dejar quieto. Ella se sigue moviendo y te sigue impulsando. Viviana, Rondi, ella te sigue impulsando. Oneida, y ella te sigue impulsando. Samuel, tienes que hacer esto. Y ella se sigue moviendo dentro de ti. Ella se sigue moviendo dentro de ti. Marcela, tienes que ir allá donde el hermano Víctor. Ella se sigue moviendo. Ella se sigue moviendo. Ella te sigue empujando. 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 Porque ella te quiere librar de la muerte. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas que la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. O sea, el espíritu te lleva a hacer una cosa, y que hace la carne dentro de ti, hermano. Se opone, oiga bien, para que no hagas ¿qué? Lo que el espíritu te está llevando a hacer. El espíritu te dice: oye, lo que aprendiste en la iglesia de la palabra, ve y pide perdón. Pero la carne, ¿qué? Está haciendo dentro de mí, ¿qué? Una oposición. Dice el libro de Gálatas, te lo dice así: que los deseos de la carne son contra el espíritu, y los deseos del espíritu son contra la carne. ¿Y ellos qué? Se oponen, ¿qué? Entre sí, ¿para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Entonces, la carne se opone, ¿qué? Al espíritu, se opone a la palabra. ¿Y el espíritu qué hace dentro de ti y de mí? ¿Se opone a qué? Pero entonces ¿cómo se resuelve ese bololó ahí? ¿Cómo se resuelve eso? Si los dos, uno me jala para acá y el otro me jala para otro lado. Entonces, Samuel quiere vivir la palabra. Quiere vivir el mandamiento de la palabra. Pero entonces empiecen a hacer el ejercicio, ya ustedes lo saben. Uno lo jala ¿para dónde? Bueno, vamos a poner, aquí está el espíritu, ajá. El Señor le está diciendo a Samuel: ve y pídele perdón a tu mamá. Pero ¿qué hace la carne? ¿Qué hace la carne? Pero entonces ahora él tiene que ¿cómo se resuelve este asunto? ¿Cómo se resuelve? Exactamente, él tiene que soltarse. Tienes que tomar la voluntad y decirle a la carne: no me quedo contigo. Obedezco a lo que el Espíritu Santo me está guiando a hacer. El Espíritu Santo te va a guiar siempre a actuar conforme a la palabra. Amén. Amén. La carne no te lleva a actuar conforme a la palabra, pero el Espíritu Santo te lleva a actuar en tu vida conforme a ¿qué? Amén. Amén. Entonces, por eso es tan importante que yo tenga ya la palabra en mi mente y en mi corazón, para yo saber entonces dónde está la carne hablándome y dónde está el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque si yo tengo la palabra y la carne me quiere embolatar, yo le digo: no, pero es que esto no es conforme a la palabra. Así que olvídate.
¿Estás entendiendo la importancia de la palabra? Y el Espíritu Santo, Él me va a guiar a actuar conforme ¿a qué? A la palabra. Y la carne me va a llevar a actuar ¿qué? Contrario a la palabra. ¿Sabe, iglesia? Mire, esto es tan importante y glorioso para nuestras vidas, porque que Dios le dijo a Josué: si tú vives conforme a la palabra, ¿qué? Serás prosperado en todas las cosas que emprenda y todo ¿qué? Por eso es que el enemigo no quiere que ¿qué? Que yo tenga la palabra, que yo esté agarrada de la palabra, porque él no quiere que me vaya bien. La palabra dice que Satanás vino ¿para qué? Pero ¿qué dice la palabra? Que Cristo vino ¿a qué? ¿Y sabes cuál es el secreto para que yo tenga vida y una vida en abundancia, una vida buena? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¡Aleluya! Hermano, Satanás nos ha engañado mucho y nos ha dado unas palizas. Pero es el tiempo que usted y yo, como hijos de Dios, como nos enseñaban el domingo pasado, volvamos al manual de la vida. Volvamos el corazón a la palabra. Y sabes que se quiere salir de mí. ¿Sabes que se quiere levantar y salir de mí para avergonzarme, para destruirme, para matarme? ¿Sabes que se quiere salir? La carne. Pero tengo un cinturón puesto. Entonces ella se quiere salir, pero entonces la palabra me habla. Amén. A mí se me quería salir algo esta semana, pero ¿qué hizo la palabra? Como estaba esa palabra, estaba escrita. ¿Qué hizo la palabra? Me ciñó la palabra. ¡Aleluya! Cíñete, mujer, cíñete, varón de Dios, con la palabra para poder vencer el mal. Pero si no estamos ceñidos con la palabra, ¿qué le estamos dando a la carne? Libertad para que ella salga cuando quiera y me haga daño y me avergüence. Porque la carne, cuando la dejamos salir, nos avergüenza, iglesia. Entonces, hoy nos queda bien claro y reafirmado nuevamente que hay una batalla dentro de mí. ¿Cuál es esa? ¿Entre quién es esa batalla? ¿Y qué es lo que me va a ayudar a vencerse? La espada del Espíritu, ¿qué es la qué? ¿Cuál es la espada del Espíritu? Diga a la persona que tiene al lado: la espada del Espíritu es la palabra. La espada del Espíritu es la palabra. La espada del Espíritu es la palabra. Y dígale: y la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de qué? De dos filos, que penetra ¿dónde? Hasta partir el alma. ¿Y qué más? Y el espíritu. ¿Y qué más? Las coyunturas. ¿Y qué más? Y los tuétanos. ¡Aleluya! La palabra es mi vida. Dígalo: la palabra es mi vida. La palabra es mi vida. La palabra es mi vida. ¡Aleluya! Hermano, dígale al que tiene al lado: la palabra me da poder. La palabra me da poder. ¿Poder para qué? ¿Para vencer qué? La carne, el pecado. Para vencer los dardos del enemigo. ¡Aleluya! Y dice allí en la armadura de Dios: y ponte el escudo de qué? De la fe. ¿Para que qué? Para que
puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Pero entonces, ¿cómo viene esa fe a tu vida y a mi vida? Y la fe viene por el oír. ¿Y por oír qué? ¿Por oír qué? ¿Por oír qué? La palabra, hermano. ¿Cómo voy a vencer los dardos del enemigo? ¿Por medio de qué entonces? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra. Está aquí la profeta Edelmira predicando. Y está aquí, ¿verdad? A veces ella empieza a reírse. Te tira la toalla. Y te habla el enemigo y dice: ahora te va a avergonzarte de que se te cayó la toalla. Ahí el enemigo te envió ¿qué? Un dardo. ¿Y cómo vas a destruir ese dardo y a vencerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano que estás en este lugar, Dios no ha podido elevarte. Dios no ha podido ponerte donde Él quiere ponerte. ¿Por qué? La desobediencia al mandato de la palabra. Él viene y el enemigo dice: tengo autoridad sobre él. Porque Dios es un Dios de justicia, iglesia. Dios te quiere elevar. La pastora Celita decía que Dios nos ha puesto para estar por cabeza y no por cola. Tú y yo muchas veces le hemos dado la autoridad al enemigo. Y Dios, Él quiere ponerte. Pero tú mismo le has dicho al enemigo: tenme aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya el mandato está en tu corazón. Ya la palabra está. Decide pronto, hermano. Quítale la autoridad al enemigo. Quítale la autoridad al enemigo. Muchas veces estamos diciendo: Señor, ven y líbrame y sálvame. Pero es que muchas veces yo le he entregado la autoridad al enemigo. ¿Y cuánto Dios está allí hablando a tu corazón y a tu oído? Por eso es que ante la palabra podemos hacer dos cosas: o abrimos el corazón o cerramos y endurecemos el corazón. ¿Sabes por qué la semilla que cae en el camino es tan fácil para que las aves la encuentren y se la lleven? La tierra que está en el camino es una tierra que está dura. Y cuando la semilla es tirada en el camino, la semilla no puede entrar. ¿Por qué? ¿Por qué no puede entrar la semilla? Porque como la tierra que está en el camino está dura, ¿verdad? Ella no pudo entrar. No pudo entrar. Dios está hablando a su iglesia y le está diciendo a su pueblo: abre tu corazón y recibe la palabra y pon la palabra por obra, para que las aves del cielo no puedan venir y robar la palabra. Pero si mi corazón se cierra a la palabra, vienen las aves y me dicen: que va, no diezmes, no ofrendes, no te va a alcanzar la plata a ti con todos los compromisos que tú tienes. Vino el ave y qué, como yo, el corazón estaba qué. Vino el avecita y qué hizo el ave. ¿Qué hizo el ave? ¿Qué hizo el ave? Cogió la palabra y facilito qué, se la llevó. La palabra es poderosa, iglesia, pero es necesario que mi corazón
esté dispuesto, amén, se abra para recibirla. Entonces, de esa manera, yo soy un buen terreno. Ese terreno que no está duro, que no se cierra, sino ese terreno que está allí, dispuesto, abierto a recibir la palabra. Porque la palabra es para qué? Para vida, para bien. Amén, amén. Hermano, si en este momento que tú estás sentado allí, tú dices, esto me está incomodando, entonces eso es chévere. A mí me alegra que te esté incomodando. ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo que se incomoda, hermano, con la palabra? ¿Qué es lo que se incomoda? La carne. ¿Qué es lo que se incomoda? ¿Qué es lo que se incomoda con la palabra? La carne. Pero entonces, ¿quién va a tomar la decisión de obedecer la palabra? ¿Quién la va a tomar? ¿Quién la va a tomar? Dígalo fuerte. ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde tenemos nuestra mente, iglesia? Es tiempo de volvernos a la palabra. Es tiempo de sacar tiempo para estar con Dios en la palabra. Cuando estás leyendo la palabra, estás con Dios. ¿Sabes por qué? Cuando estás leyendo la palabra, estás escuchando a tu Padre, porque la palabra es la voz de tu Padre. Ya no hay motivo por qué decir Dios no me habla. Si yo digo Dios no me habla, es que no leo la palabra, porque la palabra es la voz de mi Padre. Es tiempo de desempolvar la palabra. Es tiempo de que hacer lo que hizo el rey Josías. Mandó a sacar la palabra y empezó a leer la palabra, y el pueblo empezó a escuchar la palabra. Padre, es tiempo de leerle a tus hijos la palabra. El Señor decía, cuando vayas por el camino, los padres vayan recitando la palabra a sus hijos. Cuando vayas en el carro con tus hijos, ve recitándole la palabra. Cuando estés en la mesa, cuando te levantes, cuando se acueste, papá, graba la palabra. Si grabas la palabra en tus hijos, le grabarás la vida en ellos. Si quieres que tus hijos les vaya bien, graba la palabra, graba la palabra. Papá, tienes una tarea: hacer que tus hijos se enamoren de Dios por medio de la palabra.